RCR, la red que comunica y une al Perú. Bueno amigos, estamos de vuelta en el programa La Voz del Pueblo Empresario y como les comentaba antes de la pausa comercial, estamos ya conectados con Duvall Jacinto desde Trujillo. Duvall, qué gusto tenerte en el programa, ¿cómo has estado? Fernando, muy buenas tardes, te agradezco muchísimo esta oportunidad que das para que los empresarios, los microempresarios de regiones puedan comentar su problemática actual a través de tu prestigioso programa. No, Duvall, por favor, este es, como decimos, o sea, el nombre lo lleva, La Voz del Pueblo Empresario. Acá estamos simplemente transmitiendo la voz de ustedes, los empresarios, como decimos en el programa, micro, pequeña, mediana, gran empresa, todos somos empresarios, empresarios privados y hacemos inversión privada. Y por eso justo quería conversar contigo, que nos cuentes un poco cómo está la realidad en Trujillo, cómo está la realidad de tu sector y cómo ven ahora la situación desde allá, desde Trujillo. El sector textil y confecciones en La Libertad se encuentra en este momento en un estado de total incertidumbre. Nosotros hemos venido afrontando desde el 2017 muchísimos problemas y lamentablemente no paramos. Primero fue el fenómeno del niño costero, cuando todavía no nos recuperábamos del fenómeno del niño costero, y incluso todavía ni salían los programas de Compras Mi Perú, que fue un ofrecimiento del gobierno para reactivarnos. Llegó el tema de la crisis sanitaria del COVID-19. Recién estamos volviendo a trabajar, a reactivarnos en este año, ¿no es cierto? Y ha venido esta crisis internacional de inflación, crisis de alimentos, producto de la guerra de Ucrania. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es un formato de incertidumbre con muchísimas empresas que cerraron y no han vuelto a abrir nuevamente, cambiaron de rubro, remataron sus equipos. Los programas que se han dado de Compras Mi Perú en estos últimos 2 años han intentado ayudar a reactivar el sector, pero sin embargo los golpes externos son muy fuertes y lamentablemente acá en estos gobiernos, en estos últimos gobiernos de turno, no ha habido ninguna política verdadera en favor de la microempresa. Creo que en estos momentos de crisis hay que recordar las sabias palabras del asesor de campaña de Bill Clinton de 1992, el señor James Carville, que dijo en momentos de crisis, creo que la solución es la economía estúpida, una gran frase, y me parece que los actores que dirigen el Estado peruano no se han percatado de la importancia que tiene en estos momentos reactivar la microempresa. Por dos motivos. Primero, por desconocimiento y segundo, por falta de acción. Hay una frase de la Biblia muy interesante de Oseas, capítulo 4, versículo 6, que está al alcance de todos, que dice, mi pueblo está destruido por no saber. ¿Qué sucede? Las políticas que se dan no favorecen principalmente a la microempresa. Hay una enorme, pero enorme fractura entre las políticas que el gobierno da y que se emanan de los diferentes gobiernos locales y regionales y lo que verdaderamente quiere la microempresa. Un ejemplo muy interesante que siempre comparto con todos es el programa Reactiva. El programa Reactiva fue un programa que salió de muy buena voluntad. Los medios lo presentaron a través de la ministra de Economía Alba, que era una luminaria de Harvard, como una solución, pero en la práctica no se dio tanto así. Yo pongo un ejemplo muy, muy sencillo para que tú te puedas dar cuenta. Un banco, una caja municipal, acostumbrada a cobrar 40%, 60%, a veces 80% de interés en un crédito de microempresa, ¿por qué le tendría que prestar al 1% o al 2% a un microempresario para que le prepague? Claro, no, es absurdo. Es una política mal diseñada. Sí, es cierto. Tal vez pudo haber favorecido a la mediana empresa, a la pequeña empresa, a los top. Muy bien, yo no tengo ningún problema, pero debió diseñarse un producto para microempresa.
Definitivamente, ¿no? Exactamente. Dual, como dices, el programa Reactiva sirvió para que empresas más grandes económicamente, con mayor cantidad de empleados, puedan mantener su flujo. Claro. Eso permitió que se les pague los sueldos a tiempo y, claro, lo que permitió que vayan y consuman en la micro y pequeña empresa. Fue un programa que funcionó para ellos, pero efectivamente, Exacto. como dices tú, se debió haber hecho un programa que no fue el FAE-MIPE para la micro y pequeña empresa específicamente, porque también los empresarios de la micro y pequeña empresa tuvimos necesidades durante la pandemia para recuperarnos, y como bien has dicho tú, sobre todo en todas las regiones, pero como nos mencionabas, en Trujillo muchos cerraron y cambiaron de rubro. Cuéntanos un poco qué está pasando en La Libertad ahora. Yo sé que nos has comentado, la batida primero del fenómeno del niño costero, después el COVID, ahora la delincuencia, que desgraciadamente Trujillo es una de las ciudades que mayor delincuencia tiene. ¿Cómo se siente el empresario trujillano para afrontar esta crisis? De todos los empresarios que hemos podido conversar, nos hemos entrevistado con ellos, hemos visto sus expectativas, nosotros vemos que lo que tiene la gente en mente es solamente un sentimiento de supervivencia. Nada más. No hay ningún sentimiento de inversión, no hay ningún sentimiento. Es más, eso se nota incluso en el tema político. Cuando se hacen marchas a favor o en contra del gobierno, va muy poca gente. Todas las demás personas, ¿por qué no va? Se pregunta la población. Porque todos están trabajando, todos están sobreviviendo, todos están viendo cómo pagan sus créditos, cómo rematan una máquina, cómo hacen para ahorrar, ya no contratan gente, están intentando avanzar. Entonces, el sentimiento general de las personas es: no hay tiempo para pensar en política, no hay tiempo para pensar en nada, solamente hay tiempo para sobrevivir. Y es general, no solamente confecciones, también conversamos con la gente de metalmecánica, conversamos con la gente de calzado, todos están en eso. Lo único que está la gente haciendo en este momento es aferrándose a lo poco que queda del programa Compras Mi Perú. Ahí también hay un punto interesante. Te comento, los programas anteriores, estoy hablando de 2015, 16, 17, más o menos por la región La Libertad y por Prenda, habían 160, 180 beneficiarios. Ahora por Prenda hay 4 o 5 beneficiarios. Entonces, el gobierno postula el programa Compras Mi Perú como una solución. Pero lo que vemos nosotros en la práctica es que son menos las empresas que se benefician y más bien las pocas que se pueden beneficiar no alcanza para reactivar el sector. Y eso lo hemos dicho muchísimas veces al Ministerio de Producción, a los presidentes de los núcleos, pero parece que el desbordamiento es grande o la administración se ha llevado de tal manera que en regiones más bien es poca la cantidad de empresas que acceden a un lote. Efectivamente, el programa Compras Mi Perú. Ese es otro de los grandes reclamos, ese es otro de los grandes reclamos que nosotros tenemos, porque se publicita como una solución, pero en realidad no cubre las expectativas ni siquiera del último programa 2015, 16, 17, que acá fue muy exitoso porque por prenda, estamos hablando que habían como 7, 8 prendas y por prenda había 150, 140, 130 microempresas. Eso fue verdaderamente un gran espaldarazo. Efectivamente, ¿no? El programa Compras Mi Perú, para quienes nos ven y nos escuchan, ya lo hemos conversado en otros programas con Esperanza Tafur y con varios líderes gremiales también. Es un programa del Estado, que lo que busca es las cosas que el Estado necesita, como camisas de policías, la vestimenta de los policías, de los militares, de los médicos, también en metalmecánica con camas y con mobiliario, que lo produzcan la micro y pequeña empresa. Y efectivamente, como dices, Duval, si antes eran 180 beneficiarios por prenda, que ahora sean 4 a 5, no tiene ningún sentido el programa y claramente lo que demuestra es la incapacidad de las autoridades en poder ejecutar un programa que además tiene, como dices tú, muchísimos años funcionando, con sus altas y sus bajas, pero que beneficiaba a la micro y pequeña empresa. Y efectivamente es necesario en estos momentos que el Estado no regale, nadie quiere bonos, porque Compras Mi Perú, Dual, tú lo sabes perfectamente,
exige trabajar, aumentar la calidad, formalizarse y una mejora sustancial en el sector. ¿Cómo? Es más, estimado Fernando, nosotros te comento que nosotros propusimos al Estado no solamente que Compras Mi Perú se amplíe, haya mucho más demanda de diferentes sectores de productos, ministerios, gobiernos regionales, sino también se le enganche a un tema de mejora de calidad, que se nos permita certificaciones ISO 9001 para MIPES, y de aquí a 5 años, por ejemplo, las microempresas que postulen tienen que estar todas certificadas. Yo te garantizo que todas van a alinearse porque el empresario tiene esa voluntad de trabajar y de cumplir. El problema, me parece, es que no se está llevando bien. Acá nosotros creemos que no es un tema de presupuesto, sino más bien es un tema de gestión. Definitivamente, es un tema de gestión en generalizada, ¿no? Porque escuchamos al presidente y a los ministros, a los más importantes por lo pronto, constantemente atacar al empresario privado. Dicen que la empresa privada es mala, que la empresa privada viola los derechos de sus trabajadores, que la empresa privada... Y los micro y pequeños empresarios somos parte de la empresa privada y somos parte de una gran cadena productiva. Y como dices, precisamente... Es lo que comentaba yo al inicio de mi conversación. Existe desconocimiento. ¿Por qué existe desconocimiento? Mire, si en este Perú de ahora quiebra una gran empresa, va a ser una tragedia, pero solamente se van a ir a su casa 5.000 personas, 6.000 personas. La quiebra masiva de las microempresas van a enviar millones de personas a su casa. Y vamos a generar un inmenso problema social. Eso es lo que nosotros siempre comentamos cuando conversamos con ministros, viceministros, cuando conversamos con otros funcionarios de diferentes... El problema del microempresario no es que sea pequeño, el problema del microempresario es que sustenta, hasta donde yo sé, el 85% de la población económicamente activa. Y es precisamente al que menos se le escucha, al que menos se le da apertura y a los que menos se desarrollan políticas para crecimiento. Nadie quiere que continúe el Perú siendo un país de microempresarios. Deberíamos tener una visión de ser un país como mínimo de pequeñas empresas o de medianas empresas como en las grandes potencias europeas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En Chile, la microempresa tiene como mínimo 49 personas. Eso acá ya prácticamente es una pequeña mediana empresa. Microempresa no existe allá. Y acá, a pesar de que al microempresario siempre se le indica que es informal, que no cumple con pagar impuestos, y muchísimas cosas más, yo te garantizo que si el día de mañana los microempresarios todos dejamos de pagar impuestos, este país se cae. No, efectivamente, porque además... Totalmente seguro. Acá se habla de la minería, de los hidrocarburos, de la construcción, pero si mañana todos los microempresarios, los bodegueros, los vendedores de periódicos, los amigos del emoliente que también pagan impuestos, dejan de pagar, este país se termina. Efectivamente, porque es a través de la micro y pequeña empresa donde el Estado recauda la mayor cantidad de impuestos que vienen a través del IGB, a través de la declaración del IGB, no solamente la renta, sino el IGB. Y lo que dices es muy importante, Duval, en cómo debemos enfocarlo. Y de nuevo, volviendo al programa Compras Mi Perú, la importancia es que lo que suple el programa de Compras Mi Perú con estas compras que hace el Estado al micro y pequeño empresario es que elimina ese factor que tenemos nosotros de temporalidad, ¿no? El gran problema de nosotros es que no todo el año vendemos lo mismo, no todo el año producimos lo mismo, dependemos de las campañas. Si uno está en el sector textil y está en el sector uniformes, la campaña es la que acaba de pasar en escolaridad y de repente uno puede llegar hasta julio de repente vendiendo uniformes, pero Navidad no es una de esas atractivas. Entonces, Compras Mi Perú lo que hace es suplir esos espacios donde normalmente el mercado no demanda nuestros productos. ¿Cómo ves tú ahora con la reactivación de la libertad en general, económica, fuera de tu sector? Los restaurantes, el turismo, ¿se está empezando a ver más movimiento de personas, de extranjeros, de peruanos? ¿O sigue todo igual como estaba en octubre, que yo estaba por ahí el año pasado? Lo que está sucediendo en realidad es que las personas están intentando reactivar de manera parcial.
Acá no existe esas cifras maravillosas que dicen que ya estamos al 80% de nivel prepandemia. No, no, no. La gente ha abierto de manera parcial, con menos personal, comprando menos productos, planteando un horizonte en el cual va a haber menos compras. Así que yo veo que la situación continúa bastante detenida y que no tenemos ese impulso de rebote que se dijo. O sea, ¿qué sucede? Todos los sectores con los que hemos contactado nos han dicho que intentan reactivar, pero parcialmente. Algunos no llegan ni al 50%. ¿Qué significa? Es cierto, el restaurante ha abierto, pero antes tenía 4 meseras y recibía 100 personas, ahora ya proyectó que solo va a recibir 30. Y el empresario no se ha arriesgado a hacer ninguna inversión, no se ha arriesgado a hacer nada más, está a la espera, y con esta crisis de la guerra de Ucrania yo creo que va a ser muy difícil. Claro, efectivamente. Todos están muy prudentes, sin gastar, sin invertir más, y más bien lo que ha sucedido es que ha bajado el nivel del empresariado para captar personal. Eso es lo que ha bajado, y ha bajado fuerte. O sea, las empresas han abierto, pero han abierto con menos gente, han abierto con menos inversión, han conversado con sus proveedores para comprarles menos, y se han quedado en stand-by a ver qué pasa. Y claro, y efectivamente, y además también hay un tema de esa falsa sensación en las galerías comerciales. Los que estaban muy al fondo de la galería, porque se han ido desocupando locales, han ido pasando hacia adelante, y el local, como dices tú, se puede ver abierto, pero tiene menos mesas, tiene menos personal, está consumiendo menos, y eso lo que está generando es desempleo, y ese desempleo desgraciadamente se está yendo a las calles de manera ambulatoria a sobrevivir. Ese es precisamente el tema de fondo. No solamente se trata del empresario, estamos hablando de un gigantesco problema social. La gente se está yendo a su casa y no tiene cómo volver a reincorporarse a otro trabajo. Lo que vamos a tener dentro de poco tiempo es toda esa inmensa masa descontenta que no cree verdaderamente en los políticos, no cree en las políticas económicas a largo plazo y que va a exigir inmediatez. Y eso es precisamente lo que no se evalúa, ni siquiera en los programas de economía serios, ni siquiera en los otros programas. No se evalúa que lo que se está calentando acá es una inmensa bomba de tiempo. Nosotros siempre comentamos, siempre decimos, el problema del microempresario no es que el microempresario sea informal, sea chiquito, sea ambicioso. No. El problema del microempresario es que él da de comer a 5, 6, 7 familias. Cuando esa microempresa cierra, esas personas no se van a recolocar. Y si se van a recolocar va a ser en trabajos totalmente marginales o se van a ir. Te comento un caso. La mayoría de los empresarios nos han comentado que sus trabajadores han migrado a la sierra. Porque al menos allá, sembrando y cuidando a mis animales, tengo que comer, porque acá no hay ninguna posibilidad. Yo pensé que era un caso aislado, pero nos hemos dado con la sorpresa de que es un caso general. Y no solamente acá, sino lo he escuchado en otras regiones. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, eso que dices tú, el problema social que se genera con un gobierno que no trabaja en favor del empresario privado, de la micro, pequeña, mediana y gran empresa, porque nuevamente, tú lo sabes, todos estamos conectados, a veces para comprar las telas hay que comprársela a una gran empresa, y cuando produces hay cosas que te importan las medianas, y a veces para venderlas y la distribución, y estamos todos interconectados. Hay un tema muy grave, me parece, de interpretación. Por eso decía que hay un gran desconocimiento de interpretación de la microempresa. Siempre que el microempresario reclama, creen que su problema es un problema de descoordinación, de envidia con la gran empresa, con la media empresa, solo ellos se benefician. No. Acá, para que las cosas funcionen, tenemos que articularnos todos. Si se saca solamente políticas para la mediana y la gran empresa, sufrimos todos. Porque luego la mediana y la gran empresa no tiene servicios, no tiene personal. Efectivamente. Y es una cadena que lamentablemente nos tiene a todos completamente enganchados. Acá no se salva nadie.
Así que para todos aquellos que creen que la política, no, yo me beneficio, ya ve tú cómo se salve el otro, hay que recordarles que después le va a llegar la bola de nieve y lo que ganaron en este momento lo van a perder muy fácil adelante cuando la crisis explote y tengamos todos que pagar los platos rotos de la ineficiencia de la gestión. No, y efectivamente, además, como has dicho, estas ineficiencias que generan estas crisis, una de las más importantes es la crisis de migración. Las personas que vivían en las ciudades al verse sin puestos laborales tienen que regresar a sus regiones a trabajar en el campo y es algo que además se va a ver incrementado y va a ser mucho más fuerte y tangible cuando estemos llegando a fin de año por esta crisis de hambruna que dicen que va a haber, que en realidad no es que vaya a haber hambre por falta de producción en el Perú, sino que va a haber hambre por falta de plata para comprar. Y esa plata tiene que venir de un empleo, y ese empleo, como dices tú, el 85% y ahora es un poco más, casi el 90% del empleo nacional lo generamos nosotros, los empresarios de la micro y pequeña empresa. Por eso es tan importante dar un impulso. Estamos sumamente preocupados, Fernando. A mí me parece que nadie está afrontando con seriedad el tema de la crisis de los fertilizantes y la crisis alimentaria que va a haber. Incluso yo he buscado en algunos programas serios y altamente especializados y nadie lo está enfocando como realmente es. El tema no son los fertilizantes. El tema no son que nosotros importemos una gran cantidad de fertilizantes y listo. No. Acá la cadena es completa. Va a comenzar a faltar el alimento para pollos, cerdos y ganado. Se van a tener que rematar sus reses nuestros amigos empresarios ganaderos. Va a haber menos leche, van a parar las grandes industrias, va a subir el precio del pollo, el empresario de pollo va a tener que sacrificar sus animales o va a tener que rematarlos y ante la escasez de estos productos todo se va a disparar. Vas a tener que tener más dinero con inflación, pero no vas a tener que comprar y vamos a regresar a los espantosos viejos tiempos del primer gobierno de Alan García. Efectivamente, algo que ya hemos vivido. Claro, y para mí el gobierno más nefasto de la historia que yo conozco ha sido ese. Dual, te corto un segundito, sí, claro. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero me gustaría volver de la pausa contigo para tratar ese tema, porque por supuesto, Fernando. Se promete, el gobierno de turno promete y dice que estatización de precios, nueva constitución, constituyente, y lo único que quiere es replicar justo lo que has dicho tú, el nefasto gobierno de Alan García en el 85, donde el gobierno tenía control de todo. Hablaremos de ese tema. Ahora volviendo. Claro, Fernando, no hay ningún problema. Eres muy amable, te esperamos. Seguimos conectados con Dual Jacinto desde Trujillo y nos quedamos en el tema justo, Dual hizo el comentario de cómo las políticas de restricción de precios que propone este gobierno ya las vivimos en el año entre el 85 y el 90, hasta el año 92 en realidad, en las que el país se fue a una crisis donde destruyó a miles de empresas, miles de personas tuvieron que emigrar y generó una crisis económica que hasta solamente superada por la actual que tiene Venezuela, fue la hiperinflación más grande que tuvo el mundo. Lo único, el país que nos ha superado es la Venezuela de Maduro y Chávez ahora. Dual, cuéntanos, justo decías eso. ¿Cómo ves eso? ¿Qué posibilidades y qué tanto hay que creerle? Porque los jóvenes no se acuerdan de esa época que nosotros hemos vivido. Yo creo que, a ver, el mejor análisis sobre este tema del control de precios es principalmente el tema de la especulación y el acaparamiento. Eso nosotros lo conocemos muy bien. No es necesario regresar a los tiempos de Alan García. Por ejemplo, en plena pandemia no había medicinas, entonces se acaparó y se comenzó a vender a niveles estratosféricos las medicinas, lo mismo que el oxígeno, lo mismo que todo. Esa es la base principal de lo que puede suceder cuando existe un control brutal de los precios. Las personas especulan y lo que sucede al final es que todos pagamos el precio. Ahora, yo soy una persona bastante sincera. El mercado no es el paraíso, definitivamente. Hay muchísimas cosas que ajustar. Pero si nos vamos al otro extremo, también vamos a sufrir, y vamos a sufrir bastante.
Más que nueva constitución, yo lo que creo es que deben haber instituciones eficientes. Se proclama una nueva constitución para el tema del control de monopolios. Y este asunto del control de monopolios creo que no lo aprueba el Congreso desde hace 20 años. O sea, me parece que la ineficiencia en la gestión del Estado es el principal problema del Perú, más que las constituciones y otra cosa. Efectivamente. Mira, tenemos algunas constituciones en el mundo draconianas y absurdas, y el país de verdad camina como un reloj suizo. Claro, por ejemplo, tenemos Singapur, tenemos a los países del Medio Oriente, están algunas políticas noruegas que no las entiendo, y el país funciona como reloj suizo. Acá, para nosotros, en la visión del empresariado, lo que el ciudadano común, lo que el pueblo necesita, lo que necesita el empresario, el abogado, el policía, el doctor, es que el Estado sea eficiente. Es lo primero que debemos pedir. Si el Estado no es eficiente, no nos interesan los cambios de constituciones. Puedes poner la mejor constitución, puedes traer la constitución del país aparentemente más justo europeo, Francia, y eso no va a funcionar acá. ¿Por qué? Porque el Estado sigue siendo ineficiente, sigue gestionando pésimo y no sigue haciendo su función. Entonces, acá, para el empresario, microempresario, ¿cuál es nuestra primera exigencia? Pues que se cumpla el rol del Estado como un ejecutor creíble y no corrupto de políticas en favor de la población. Ahora, los microempresarios, a diferencia de lo que todo el mundo cree, nunca hemos ido a pedir que nos regalen nada. Hasta ahorita no encuentro ninguna reunión en la que he participado con ministros, viceministros, que algún microempresario pida un obsequio. Generalmente se piden políticas para generar trabajo o se piden políticas para invertir, y el riesgo lo asume el microempresario. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo del día de hoy. El día de hoy nos reunimos con el viceministro que nos acompañó de Produce, y los empresarios fuimos con la intención de solicitar que haya un parque industrial en el sector textil y confecciones hace muchísimos años por un ordenamiento urbano. Prácticamente todos los talleres de los empresarios han quedado en zona urbana y ya no se les ha renovado la licencia de funcionamiento. Casi todos tienen que emigrar a otro sitio, pero ese sitio no existe. Y estamos hace 6 años solicitando que haya eso. ¿Cuál es la respuesta del Estado? Crear un parque industrial con una asociación público-privada, un inversionista extranjero va a venir, va a invertir $60 millones. ¿Y usted cree que un inversionista extranjero que venga a invertir esa cantidad de dinero, luego va a llamar a un microempresario que vende, no sé, 200, 300 mil soles anuales para darle un lote en un parque así? Los únicos que se van a beneficiar son la grande y mediana empresa. Efectivamente. Entonces, ese divorcio entre la ineficiencia de lo que el Estado hace y la falta de... hay una frase en lengua anglosajona que es muy interesante, que se llama Rule of Law, ¿no? Regla de la ley. ¿Qué significa eso? Significa que tú estás ahí y ves el semáforo en rojo, no hay ningún auto y tú no pasas la calle hasta que se pase a verde. Es esa cultura de cumplimiento de las leyes que no existe en el Perú lo que definitivamente nos hace ineficientes. Efectivamente, Eduardo, lo que dices es muy, muy cierto. Y dijiste algo muy claro, ¿no? No importa qué constitución tengamos si no tenemos un gobierno eficiente que la haga cumplir. Y ese es el mejor ejemplo del caso de los monopolios. La constitución actual prohíbe los monopolios, lo dice. Dice que no puede haber abuso de posición de dominio, que no se puede manipular el mercado. Y deberían, además, la Constitución dice, y las leyes que vienen abajo, lo dice que tiene que haber instituciones sólidas en el Perú para controlar ello. El problema, hasta ahora no entendemos por qué no se aplica. Es absurdo. Esas son cosas que solamente pasan en este país. Efectivamente. Duval, mira, ha sido un gusto
inmenso conversar contigo. Esperemos que ahora que voy a estar de vuelta por Trujillo, poder reunirnos en persona, hacer un programa en vivo desde allá, y seguir ahondando en esto. Ojalá la recuperación de los empresarios, de la micro y pequeña empresa se pueda dar cuanto antes, ya sea con apoyo del gobierno, no ayuda, apoyo del gobierno, no como has dicho tú, nadie espera bonos ni regalos, y podamos salir adelante. Y ojalá que este lunes Perú clasifique al Mundial, porque eso sí va a ayudar económicamente a que por lo menos tengamos un hipo. Nos comentan que subiríamos un punto en el Producto Bruto Interno. Todos vamos a estar alentando a la selección, de verdad. Fernando, te agradezco muchísimo y te invito a que sigas invitando a empresarios de diferentes regiones para que den sus diferentes puntos de vista. La ciudadanía tiene el derecho de conocer el verdadero pensamiento de los microempresarios, porque muchas veces se desconoce el esfuerzo que hacemos nosotros, se cree que solamente vamos a solicitar ayudas y generalmente no es así. Efectivamente. Generalmente lo que nosotros hacemos es todos los días nos levantamos y movemos a más del 85% de la población económicamente activa del Perú para que tengan algo que llevar a sus casas, sigan creciendo profesionalmente. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es una de las cosas que siempre está ahí, prácticamente está de manera oculta, no se pone en vitrina y se desconoce el verdadero trabajo que se hace en todos los microempresarios de todos los sectores. Son millones de personas que todos los días mueven el Perú. Efectivamente, Duval, ha sido un gusto y para eso está este programa, la voz del pueblo empresario. Los empresarios no tenemos tamaño, somos todos empresarios por igual, hacemos empresa privada, hacemos inversión privada. Nuestras empresas son calificadas como micro, pequeñas o medianas o grandes, pero los empresarios somos todos uno y somos un pueblo empresario, como muy bien has dicho tú, Duval, damos el 85% de los puestos de trabajo y nunca pedimos nada regalado. Salimos y con nuestro esfuerzo. Y lo único que sí exigimos al gobierno es que ellos se pongan a trabajar y que nos dejen trabajar. Ha sido un gusto tenerte, Duval, en el programa. Es muy amable. No. Muchos éxitos en tu maravilloso programa y éxitos. No, gracias, Duval, y estaremos en contacto cuando esté por Trujillo, estaremos para hacer una entrevista en vivo. Ha sido un gusto realmente tener a Duval Jacinto desde Trujillo. RCR, la red que comunica y une al Perú.